Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, y así suena en Viernes Santo, a esta hora de la mañana, Sevilla, que alarga todavía su madrugada. La celebración que ha echado a las calles a miles de personas. ¿En qué punto está ahora mismo Javier Márquez? Buenos días. Buenos días. Finalizando, al menos el recorrido de las hermandades por aquí, por la carrera oficial. Acaba de pasar el Señor de la Salud, el Señor de los Gitanos, y queda la Virgen de las Angustias, que es la dolorosa de esta hermandad, que cierra la nómina de las 6 hermandades que componen la madrugada. Desde la 1 de la mañana estaban pasando cofradías por este punto, más de 15.000 nazarenos han discurrido y 6 cofradías, como decimos, de las cuales 3 ya han finalizado su recorrido: el Silencio, el Gran Poder y el Calvario, que en apenas 15 minutos debe entrar su paso de palio en la parroquia de la Magdalena. Quedan todavía en la calle la Macarena, la Esperanza Veteriana y los Gitanos. Estas dos últimas todavía en la carrera oficial camino de la Catedral entrarán en torno a las 2:30 de la tarde. Sobre las 2 menos cuarto lo hará la Esperanza Veteriana, a esa hora también la Macarena y algo más tarde la Hermandad de los Gitanos. Será ya en una mañana de Viernes Santo que se espera con altas temperaturas, en torno a 25-26 grados, después de que hayamos tenido una noche absolutamente plácida y sin absolutamente ninguna incidencia en las calles de Sevilla. Queda madrugada todavía por delante. Javier, gracias. Gracias a vosotros. Luego a las 8:30 volvemos. Así está empezando este Viernes Santo. Y es 3 de abril, a las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Hola, buenos días. Y a las 2 de la madrugada, la NASA ha confirmado que la nave espacial Orión de la misión Artemis II ha abandonado ya la órbita de la Tierra y se dirige hacia la Luna. La maniobra ha durado más de 5 minutos y ha convertido a los 4 tripulantes en los primeros astronautas que salen de la órbita de nuestro planeta desde que lo hizo la misión del Apolo 17, que viajó a la Luna en el año 1972. Javier Ruiz Martínez. La nave Orión ha dado ya 2 vueltas elípticas a la Tierra y esta madrugada han hecho esa maniobra de inyección translunar para, aprovechando la velocidad que les ha dado ese giro terrestre, salir de la órbita de nuestro planeta despedidos hacia la Luna. Ha sido el último encendido fuerte de los motores de la nave Orión, pero es seguramente el más importante que se hace durante toda la misión Artemis II, junto al momento del frenado final en la llegada a la Tierra. 3 días después, apenas sin gastar combustible, se encontrarán con el satélite exactamente en el sitio previsto por la NASA. Estos 3 días harán muchas cosas. Por ejemplo, una demostración de reanimación cardiopulmonar en el espacio. Harán prácticas de emergencia y seguro soñarán con la Luna. Mientras esa misión espacial va con éxito hacia la Luna, en la Tierra Donald Trump aprovecha para hacer una importante purga, que es la palabra que publican hoy los principales medios de comunicación de Estados Unidos, la purga dentro de su propia administración, justo cuando la guerra de Irán le ha llevado sus peores cotas de popularidad. Ha destituido, esto lo supimos ayer por la tarde, a la fiscal general. Pero es que además, en plena controversia con los responsables militares por esa guerra, esta noche hemos sabido que el jefe del Pentágono ha destituido también al jefe del Estado Mayor del Ejército, Ángel Villascusa. Una renuncia forzada que había adelantado la CBS, pero que luego ha confirmado un portavoz del Pentágono tildándola de jubilación. Pero según la prensa de Estados Unidos, el cambio en plena guerra de Irán se produce por desacuerdos con el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. El jefe del Estado Mayor del Ejército, Randy George, ocupaba ese cargo desde 2023, es decir, desde la presidencia de Joe Biden, y se había opuesto a la paralización del ascenso de varios generales afroamericanos y mujeres impulsados por el jefe del Pentágono. Según el New York Times, los altos mandos del Ejército han reaccionado en privado con ira y con frustración a este cese, que han llegado a calificar como el último golpe para la independencia del ejército. Las diferencias, señala la prensa estadounidense, no son tanto por la actual ofensiva en Irán, sino por heridas más profundas que han ido aflorando en los últimos días. Y todo esto mientras Donald Trump va actualizando, renueva, lo ha hecho esta misma noche, sus amenazas contra Irán, y sobre el terreno la realidad de la guerra sigue en este Viernes Santo. Isabel de Leuce. Trump pone ahora en el centro de sus amenazas los puentes iraníes. Ayer publicó un vídeo en su red social en el que se veía el paso terrestre más importante del país completamente destruido. En ese ataque han muerto al menos 8 personas y hay más de 90 heridos. El régimen respondió a estos bombardeos materializando las amenazas que lanzó hace unos días, atacando, según la Guardia Revolucionaria, las instalaciones de Amazon en Bahrein, aunque el gobierno del país del Golfo niega que los bombardeos hayan impactado contra la infraestructura de la tecnológica estadounidense y asegura que ha sido contra las instalaciones de una compañía de comunicación local. Ya de madrugada, Trump ha vuelto a usar las redes para insistir en esa amenaza sobre los puentes y exigiendo negociaciones. Uno de los portavoces del régimen de los ayatolás ha respondido.
Reiteran que no están dispuestos a negociar mientras siguen los ataques y asegura que están esperando a la incursión terrestre con la que Trump les amenazó hace unas semanas. Si se produce, dice, responderán y Washington entenderá por qué no tienen que invadir otros países, dando a entender así que responderán y que lo harán con fuerza. La guerra y la subida de los precios han llevado a Trump, decíamos, a su momento de más impopularidad, sobre todo también entre los suyos, entre quienes más fervientemente le apoyaron. Y justo en este contexto ha quitado de en medio, les decía, a la fiscal general por la gestión de los papeles de Epstein y a quien Trump habría pedido más empeño en las investigaciones contra sus enemigos políticos, que no son pocos. Así al menos es como lo está interpretando la prensa de Estados Unidos, que está publicando que ahora pueden venir nuevos despidos dentro de la propia administración de Estados Unidos, Bayo. Sí, Pam Bondi llegó hace 14 meses a la Casa Blanca con un encargo claro del presidente: procesar judicialmente a aquellos rivales que durante años trataron de perseguirlo legalmente. Es el caso de Leticia James, la fiscal general de Nueva York, que llegó a sentar a Trump en un banquillo por fraude fiscal en sus empresas. But I'm not afraid. And I hope you're not either. También es el caso de James Comey, el exdirector del FBI al que escuchamos y a quien, recordemos, puso el foco sobre los vínculos de Rusia con la campaña electoral de Trump en el año 2016. El presidente desde entonces no ha perdonado ni al uno ni a la otra su papel legal y hace unos meses, desde la Casa Blanca, pedía llevarlos a juicio rápidamente. Si son culpables hay que llevarlos a la cárcel, si no, no pasa nada. Así se sintió presionada la fiscal general, el equivalente a ministra de Justicia en España, Pam Bondi, quien trató de llevar 2 casos ante los tribunales sin éxito, lo que, sumado a la torpe gestión de los papeles de Epstein, ha terminado colmando la corta paciencia del presidente estadounidense, quien, según The Atlantic, podría continuar con su purga. En la mirilla estarían, entre otros, el director del FBI y la responsable de educación. Trump, que se ha metido, por tanto, él solo en una guerra que le está desgastando y ha decidido reaccionar cortando cabezas entre los suyos, entre quienes de forma más unánime le han ido apoyando hasta ahora. Entre lo que dijo, por cierto, Donald Trump ayer, en ese discurso en el que se esperaba que hiciera un anuncio importante y que en realidad solo hizo aumentar el precio del petróleo por su inconcreción, dijo de Emmanuel Macron que es maltratado por su mujer. Y el presidente francés, Macron, reaccionó así. Los comentarios a los que hace referencia no son ni elegantes ni apropiados. Por lo tanto, no le responderé, no merecen réplica. Lo que se necesita es actuar para la desescalada, lograr un alto el fuego y reanudar las negociaciones, que son la única manera de resolver los problemas de fondo. 8:08 aquí en España, y de la política. Este Viernes Santo, esta próxima medianoche, termina el plazo que tienen los partidos de la izquierda para decidir si van a concurrir juntos o por separado a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. Ayer tuvieron una reunión después de que las bases de Podemos se pronunciaran a favor de la unidad, pero lo que está por ver es qué han decidido las direcciones de todos los partidos interpelados, porque a esta hora de la mañana seguimos sin noticias y el tiempo empieza ya a descontar. Van ya contra reloj. Sevilla, Jaime Navarro, buenos días. Buenos días. Cuenta atrás para la izquierda alternativa andaluza. Los partidos de Por Andalucía y Podemos apuran las negociaciones a 16 horas de que expire el plazo legal para registrar candidaturas ante la Junta Electoral. La reunión de ayer, que se prolongó durante más de 10 horas, terminó sin acuerdo y con absoluto silencio por parte de las formaciones, en una negociación marcada por el reparto de recursos y la confección de las listas. Un escenario que recuerda al vivido en 2022, cuando la coalición se cerró fuera de plazo. Podemos llega ahora con el aval de sus bases para integrarse, pero las diferencias persisten. Sobre la mesa la necesidad de cerrar una candidatura conjunta que evite la fragmentación del espacio a la izquierda del PSOE. Horas decisivas, por tanto, para conocer qué partidos integrarán la coalición de Por Andalucía de cara a las elecciones del 17 de mayo. En mayo sabremos qué escenario político se abre, por tanto, allí en Andalucía, la comunidad más poblada de este país, y si Juanma Moreno consigue revalidar la mayoría absoluta a la que aspira. De lo contrario, tendría que meterse en el lío, que es como él mismo llamó a los pactos de coalición del PP con Vox. Los pactos que su partido, el Partido Popular, sigue negociando en Aragón, en Castilla y León y en Extremadura, en unas conversaciones cuyo tempo marca Santiago Abascal. Abascal marca el tempo y marca también distancias. Ayer Vox acusó por escrito, lo hizo en una carta a su militancia, a la dirección del Partido Popular, a Feijóo y a Miguel Tellado, de ser un clan gallego con prácticas de contrabandistas de ría. Todo esto es textual. La respuesta del PP es que ellos no van a responder, que dos no se pelean si uno no quiere. Julia Molina. El PP no quiere elevar la tensión con la ultraderecha porque la prioridad es alcanzar un pacto en las comunidades cuanto antes. Por eso ayer el vicesecretario Jaime de los Santos trataba de quitarle hierro a las acusaciones de Vox. Dos no se pelean si uno no quiere.
Y si alguien no tiene claro que aquí al único que hay que sacar democráticamente, por supuesto, de la Moncloa es a Pedro Sánchez, que lo explique. Aunque Vox no teme la confrontación, en la carta a la militancia, el secretario general Ignacio Garriga arremete duramente contra Feijóo y los suyos. Los acusa de estar detrás de su propia guerra interna. Escribe que han contactado con arribistas y despechados para poner en marcha la maquinaria mediática contra ellos. Vox, sin embargo, no vuela todos los puentes con el PP. En la carta salva a los líderes territoriales, que es con quien tiene que formar gobierno. Con la misiva, la ultraderecha trata de defenderse ante su militancia y, de paso, aumenta la presión sobre los populares para demostrar que tienen en sus manos que Extremadura, Aragón y Castilla y León tengan gobiernos. A la vuelta de la Semana Santa, Feijóo se va a encontrar abierto este capítulo que él quisiera haber cerrado ya, el de las negociaciones con Vox en esas 3 comunidades. El lunes que viene, en realidad, va a ser una vuelta muy intensa, no solo por lo político, también por lo judicial, porque el lunes va a empezar el juicio de la Kitchen, la supuesta trama que desplegó el gobierno de Mariano Rajoy para, con dinero y con medios públicos, con fondos reservados, torpedear la investigación judicial de las cuentas del PP. Eso es lo que se va a juzgar. Miguel Ángel Campos. Juicio que sienta en el banquillo al supuesto operativo corrupto que desde el Estado y mediante el uso de fondos reservados maniobró entre 2013 y 2015 para destruir las pruebas que tuviera el extesorero del PP, Luis Bárcenas, sobre la financiación ilegal de este partido. Documentos y supuestas grabaciones al expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, recogiendo un sobre con dinero y las últimas hojas de la contabilidad de, como relataba el hijo del extesorero, Guillermo Bárcenas, a quien le contó qué había en los audios. Creo que la grabación lo que reflejaba eran pues un encuentro en el que se daba dinero, la entrega de algún sobre con Mariano Rajoy. Al frente de este entramado, conocido como Operación Kitchen, se sitúa el ministro del Interior con Rajoy, Jorge Fernández Díaz, a quien la Fiscalía pide 15 años de cárcel, los mismos que a su número 2, el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Junto a ellos, los miembros de la denominada Policía Política del PP. El caso va a juicio con numerosas cuestiones por resolver, como el secuestro protagonizado por el delincuente disfrazado de sacerdote o la autoría intelectual de la operación. La propia Fiscalía acusó al juez de establecer una inaceptable línea roja literal para no acusar al PP ni investigar a dirigentes como Rajoy o Cospedal que pudieron participar en los hechos. Pues eso será el lunes que viene. El martes empezará en el Supremo el juicio a José Luis Ábalos, a Koldo García y a Víctor de Aldama por los contratos del Ministerio de Transportes para comprar mascarillas durante la pandemia. Isabel Vega, buenos días. Muy buenas. Serán 23 sesiones de mañana y tarde en el Supremo, por el que desfilarán más de 80 testigos, peritos y agentes de la Guardia Civil en este juicio que llega después de año y medio de investigación en torno al exministro, su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama, el nexo corruptor de la trama, que habría pagado mordidas a ambos para conseguir favores. Pero yo sigo manteniendo mi inocencia, ya sé que no es creíble, pero ese afán por demostrarla hace justamente que permanezca en mi país. En noviembre escuchábamos por última vez a Ábalos en el Supremo antes de que el juez le enviase a la prisión de Soto del Real, donde se encuentra también Koldo García, con el que prepara su defensa. Anticorrupción sostiene que el asesor era el alter ego del ministro y con Aldama se organizaron para sacar provecho de la contratación pública. José Luis Ábalos no ha opuesto a este relato una alternativa, unos hechos, un relato propio coherente que permita desvirtuar estos graves indicios. Hablaba el fiscal jefe de indicios sólidos que están en la compra de 36 millones de euros en mascarillas, también en el piso y el empleo de la novia de Ábalos, en un chalet en Cádiz o en unas vacaciones pagadas. Exministro y asesor afrontan de 24 a 30 años de cárcel por cohecho, tráfico de influencias, malversación, información privilegiada y hasta organización criminal, y lo niegan todo. Aldama reconoce buena parte de los hechos. A él le piden 7 años de prisión. Son casi cuarto. Este superfin del Lidl ahorra a lo grande con nuestros productos XXL. Ahora pechuga de pollo en formato ahorro por 5,29 el kilo, ahorras un 13%. Y con Lidl Plus Mango por 1,99 el kilo, ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. Tú, si quieres preguntar si 17 millones son un buen regalo de madre, pregunta. Pero piensa que es raro que a alguien no le vaya a gustar. A menos que no los tenga ya. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón Extra Día de la Madre de la ONCE. Regálaselo. Cupón Extra Día de la Madre de la ONCE. El 3 de mayo, 17 millones de euros. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra. Apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente
excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número 1 en zumos exprimidos. El racismo se acaba cuando no ríes esa gracia. Se acaba cuando no compartes ese meme. El racismo se acaba cuando no lo justificas, cuando no lo normalizas, cuando no te callas. El racismo se acaba cuando actuamos. 021, teléfono gratuito contra el racismo, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. El Foro Económico Mundial advierte del impacto que va a tener, impactos sin precedentes, de la guerra en Oriente Próximo, la guerra que empezaron Netanyahu y Trump contra Irán, y llega a comparar ese impacto con el efecto que tuvo para la economía mundial el COVID, la pandemia del COVID. Pablo Anzola, buenos días. Buenos días. Sí, los economistas a los que ha reunido esta semana el Foro Económico Mundial hablan de unas consecuencias económicas sin precedentes. Advierten, de hecho, de que la guerra en Oriente Próximo podría tener un impacto similar al de la crisis del COVID. So if this continues for a few months, you're looking at COVID levels of economic shutdown. Saad Rahim es economista jefe especializado en el comercio global y advertía de que si los precios del petróleo se mantienen elevados en los niveles actuales, el shock sobre el consumo y la actividad económica podría ser incluso superior al sufrido hace 6 años. El Foro Económico Mundial se suma así a los malos pronósticos del FMI o del Banco Central Europeo y advierte de que en caso de prolongarse, la guerra en Irán podría convertirse en la mayor perturbación económica global de los últimos tiempos. De hecho, el Papa le ha llegado a llamar a la guerra la era oscura de la historia en la que estamos. Habló de eso el Papa León XIV en su primer Jueves Santo como pontífice. Vamos a Roma, corresponsal John Solés. León XIV denunció en las últimas semanas la blasfemia, dijo, de quienes utilizan la religión para justificar poder y guerras. La referencia era clarísima a Trump y a los evangélicos que impusieron sus manos para bendecir al presidente estadounidense hace un mes. Ahora, en Semana Santa, Francis Prevost ha hablado de nuevo de la religión como herramienta de esperanza. En esa hora oscura de la historia, así ha definido los tiempos actuales. En un mundo disputado entre potencias que lo destruyen, ha afirmado en su homilía de Jueves Santo. El pontífice tiene previsto hoy viernes encabezar el Vía Crucis cargando con la cruz en el Coliseo de Roma. Además, el sector de la alimentación tiene que contar desde hoy, desde este viernes, con un plan para minimizar el desperdicio de comida, para aprovechar aquello que estén a punto de tirar en la industria. Hoy entra en vigor esa obligación que recoge la ley. La ley ya estaba en vigor, ya estaba en marcha, pero esa obligación concreta entra hoy en vigor para reducir los millones de kilos de alimentos que acaban cada año en la basura. Sira Valdés. Procesar los alimentos que ya no se puedan vender, convirtiendo, por ejemplo, la fruta madura en una tarta, donarlos cuando esto no sea posible, destinar los desperdicios a piensos para animales, utilizarlos como subproductos de otra industria y, en último caso, reciclarlos. Esa es la jerarquía que los distintos eslabones de la cadena alimentaria deben aplicar a partir de este viernes con la entrada en vigor de la Ley de Desperdicio Alimentario, que busca reducir a la mitad los residuos del gran consumo para 2030. Medidas que, asegura Emilio Gallego, de Hostelería de España, también redundan en una mejor gestión de las empresas. A ninguna empresa le interesa generar desperdicio alimentario, porque no deja de ser tirar euros a la basura. La incidencia en la mejora de la gestión, la programación, la planificación de las compras, la gestión de los stocks, son aspectos muy importantes que, trabajando con esta ley y mejorando la concienciación y la acción en las empresas, al final lo que mejora es la gestión. En 2024, más de 1.100 millones de kilos de alimentos acabaron en la basura en nuestro país. Y todavía en la crónica del día, en la crónica del mundo, el gobierno de Cuba, de Díaz-Canel, ha anunciado que ha indultado a 2.000 presos con motivo de la Semana Santa. Se trata de una de las liberaciones más numerosas en décadas en la isla, aunque ni el gobierno ni la prensa oficial han aclarado si de este beneficio, si de esta decisión se va a beneficiar también a presos políticos. Ya que en España el Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 6 meses de prisión para un sargento del Ejército que sometió a una subordinada a comentarios ultrajantes. Cuestionó su identidad y su orientación sexual y le hizo fotografías que compartió con el resto de la tropa. La defensa del acusado argumentó que esos comentarios se dieron en un contexto de confianza, pero el alto tribunal, el Supremo, dice que la humillación fue constante e intolerable. En 10 minutos será nuestro tiempo de análisis en El Abierto, hoy con Ignasi Guardans, Cristina Monge y Carlos Sánchez. Ahora son las 8:20 de la mañana, las 7:20 en Canarias.